Good morning, good afternoon. Thanks everyone for joining us for the latest installment in our energy webinar series and our virtual panel today. For those of you who typically join us, you know we typically have one speaker. We're delighted to do a virtual panel today with two different speakers. I'll introduce them both and we'll hear from them in a minute. Um, it is our webinar focused on the political transition in the Southern Cone and implications for natural gas markets. I think when we started to convene this session and I began discussing the topic with Alvaro Rios and Raul Bertero, we felt that it was a propitious moment as countries across the Southern Cone continue to confront a series of political and I think best summarized as above ground challenges from Libya to Chile and obviously some other places in the Southern Cone and beyond. They've been racked with unrest and to be quite frank, turmoil. And then, of course, you put on top of it the fact that although there isn't a great deal of turmoil in Argentina per se, there is a major political transition that is only days away as a new president, Alberto Fernandez, will take office next week. And that's going to be a major change from the government there. Meanwhile, Brazil continues to move forward on efforts to revamp its natural gas market. Obviously, the pre-salt continues to be a huge topic. And most recently, the pre-salt auction, I guess, could be described as underperforming. And so there's a whole host of elements that we can talk about. In fact, there's probably a lot more material than we have time for in just the next hour. But we're delighted that we will talk specifically on several of those issues I just mentioned. And to do so, we're delighted to have from Buenos Aires joining us Dr. Raul Bertero. And Dr. Bertero is the director of the Center for the Study of Energy Regulatory Activity at the University of Buenos Aires. He's an engineer, civil engineer with a PhD from UBA, the University of Buenos Aires. And I'm delighted to note that he holds a degree from a sister institution of UCSD, UC Berkeley, just up the road here in California ways, where he's also spent a good deal of time as a visiting researcher. He's an expert in structural engineering and seismic design and is a member of Argentina's National Academy of Engineering. And I want to highlight that this is particularly important for the Institute of the Americas to have Raul joining us on behalf of UBA and CEARDE, because we are in the middle of designing a more deep collaboration between the Institute of the Americas and University of Buenos Aires, and specifically the center that Raul directs. So look forward to signing an MOU very soon on the collaboration efforts, not just on energy. Obviously, energy will be a centerpiece of that collaboration. But we're also delighted that UBA will work together with the Institute of the Americas on issues regarding STEM and education. So looking forward to that. And then I also want to welcome back, welcome back to our energy webinar series, Alvaro Rios, who's joining us, I guess not directly from Bolivia. He's traveling, but he's technically joining us from Bolivia. He's a founding partner at Gas Energy Latin America, which is a consulting firm that he helps run or runs, focused on natural gas markets, power markets, and petrochemicals. Many of you know his background. He was Minister of Hydrocarbons in Bolivia, and he was also the executive secretary of OLADE. He's a chemical engineer from Texas A&M, so any other Aggies on the line, go Aggies, I guess. And also the University of Houston, where he did some studies in chemical engineering. So I don't want to take too much more time. Let me make a couple of comments before I invite Raul to speak. One of them is the functionality of the platform for the discussion portion. And what we'll do is we'll invite both of our speakers to make some presentations, some short PowerPoint presentations. And then we'll turn to a question and answer session. And so if you see the chat function there, and you'll see that I just wrote the word question. So we'll pose questions and we'll manage the question and answer session by way of the chat function. So please pose your questions there. You can pose questions anytime during the webinar. Don't have to wait until the formal presentations have ended. So feel free to go ahead and do that. And like I said, we'll try and do about 30 minutes formal presentation between the two speakers, and then turn it over to Q&A with about 15 minutes or so at the end. So one final point is that vamos a cambiar a español. Voy a invitar a Raúl Bertero, doctor Raúl Bertero, director de CEARDE en Buenos Aires, a exponer con la primera presentación. Raúl va a exponer en español.
No sé que Álvaro, él va a decidir qué lenguaje cuando tome su tiempo. Pero Raúl, es un gusto darle bienvenido a nuestra serie de webinars y nuestra colaboración que ya estamos profundizando. Bienvenido y le voy a pasar la palabra y creo que ya está las láminas. Bienvenido, Raúl. Mucho gusto. Gracias. Bueno, muchas gracias Jeremy. Buenas tardes y buenos días a todos los asistentes de nuestras Américas. Eh, bueno, vamos a empezar con la presentación. Brevemente, simplemente presento el centro que yo presido. Es un centro de estudios de energía de la Universidad de Buenos Aires, formado por tres facultades, Derecho, Ciencias Económicas e Ingeniería, pero también por los entes reguladores de gas, de electricidad y por la compañía administradora del despacho eléctrico Camesa. Queremos presentar hoy cuál es la perspectiva que aparece en el sector energético como consecuencia del cambio de gobierno que vamos a tener muy pronto. Y los actores principales de ese nuevo gobierno han tenido acción en el pasado, por lo tanto vamos a revisar brevemente cuál fue esa acción y vamos a ver si podemos deducir qué podría pasar teniendo en cuenta también las nuevas circunstancias que tenemos hoy. En este gráfico que ustedes ven ahí, se ve la historia de la regulación en Argentina desde la privatización hasta hoy. Hay una primera etapa que fue la época de la convertibilidad en Argentina y funcionamiento normal de los entes reguladores. Convertibilidad significaba $1, $1. Eso hace crisis en el año 2001 y a partir de ahí aparece un largo periodo llamado de emergencia económica que duró prácticamente hasta la mitad del mandato de Mauricio Macri. En ese periodo que tenemos ahí en rojo de emergencia económica, aparece el ciclo donde Alberto Fernández, el nuevo presidente, fue jefe de gabinete, y posteriormente el ciclo donde Cristina Kirchner, nuestra nueva vicepresidenta, fue presidente de la Nación. Lo que tenemos abajo es la relación entre la tarifa final de un usuario de gas natural residencial y el salario real en rojo, y la relación entre la tarifa final del usuario residencial en dólares y el valor que pagaba en 1993, esa es la línea en azul. Claramente se ve ahí en el 2001 esa fuerte baja de la tarifa medida en dólares, que es consecuencia de la brutal devaluación que tuvo la Argentina en ese momento, seguida de un congelamiento de tarifas. Como hubo un congelamiento de tarifas, el poder adquisitivo del salario en términos de tarifas se mantuvo constante, pero posteriormente, en el ciclo del gobierno de Cristina Kirchner, el salario se recuperó fuertemente en dólares y la tarifa continuó congelada. Tal es así que en el año 2014 llegó a ser un cuarto de lo que salía en relación al poder adquisitivo la tarifa de gas en ese momento. Posteriormente, el gobierno de Mauricio Macri llevó las tarifas a valores más racionales, más ajustados a sus costos, multiplicando el valor de las tarifas en términos reales por 8, lo cual significó un gran esfuerzo para la población, que yo diría que lo admitió en forma bastante razonable, a pesar de que seguramente tuvo un costo electoral. Si vamos al precio del gas en ese mismo periodo, nosotros vemos que el precio del gas en Argentina se separó brutalmente de lo que era el precio Henry Hub, si queremos, como referencia internacional. Y mientras que en los años del gobierno de Alberto Fernández como jefe de gabinete y después como Cristina Kirchner como presidente, el precio de Henry Hub era relativamente elevado, 5 o 6 dólares por millón de BTU, el precio interno del gas natural que pagaban nuestros usuarios residenciales estaba del orden por debajo de los 50 centavos de dólares por millón de BTU, y esta situación recién se normalizó con la llegada al gobierno del reciente presidente Mauricio Macri. Bueno, esto, por supuesto, tuvo consecuencias sobre los niveles de producción de gas natural y fuerte consecuencias sobre toda la economía argentina. Lo que vemos en este gráfico es el nivel de subsidios a la energía en porcentajes del PBI,
que provino del congelamiento tarifario. El congelamiento tarifario dio origen a subsidios a la energía, que dio origen a déficit fiscal y finalmente eso lleva a la inflación. Como ustedes ven en ese gráfico, los niveles de subsidios energéticos que en el año 2006, 2007 eran del orden del 0,4, 0,7%, cuando deja de ser Alberto Fernández jefe de gabinete, en el gobierno de Cristina Kirchner esos niveles de subsidios a la energía llegaron al 3,5% del PBI, que coincide prácticamente con el déficit fiscal que tenía Argentina en ese momento. Y después comenzó a bajar y todavía, sin embargo, se mantiene en el orden del 1,5% del PBI el nivel de subsidios a la energía. Adicionalmente, la situación de precios de gas congelados llevó a una caída de producción, a una necesidad de importación, a un déficit comercial en la balanza comercial argentina, y eso originó finalmente una falta de dólares que llevó al cepo cambiario, a la imposibilidad de comprar dólares libremente en Argentina, cosa que volvió a ocurrir ahora al fin del gobierno de Macri. Si nosotros miramos acá, en verde están las exportaciones energéticas, en rojo las importaciones energéticas, y mientras que promediando la jefatura de gabinete de Alberto Fernández había un superávit de 6.000 millones de dólares, cuando termina el gobierno de Cristina Kirchner, había un déficit en la balanza comercial energética de 7.000 millones de dólares. Es decir, un cambio de 13.000 millones de dólares negativo de la balanza comercial en apenas una decena de años. Bueno, con esta perspectiva, si uno analiza, si bien todas las personas pueden aprender de sus errores, la perspectiva no sería muy buena. Sin embargo, nunca nada se repite de la misma manera, y lo que apareció que no estaba, y apareció al final del gobierno de Cristina Kirchner, es la extraordinaria importancia que tiene Vaca Muerta como posibilidades para que Argentina incremente fuertemente su producción de petróleo y de gas natural. Aparece Vaca Muerta, que al ser un yacimiento no convencional tiene algunas características que lo diferencian mucho de los yacimientos a los que estábamos acostumbrados. La primera cuestión importante es que en un reservorio no convencional, la seguridad energética del país está dada por la exportación de gas natural, al revés que lo que ocurre en un reservorio convencional, donde en general los países tratan de mantener sus niveles de reservas. Como en un reservorio no convencional, la cuestión no son las reservas, sino que lo que importa es la capacidad de producir cantidades en forma económica. Por una cuestión de escala, la seguridad energética de Argentina depende más bien de producir mucho gas, y por lo tanto, para producir mucho más gas necesita exportarlo. Entonces, entendido esto, es una condición muy importante, tanto para Argentina como para los países, especialmente Chile, que podrían desconfiar de la capacidad de Argentina de mantener sus promesas y exportaciones de gas. No hay problema de reservas, entonces, ni tendría sentido no abastecer al mercado externo, sino todo lo contrario. También hay que tener en cuenta que Vaca Muerta es petróleo y gas, y que el verdadero beneficio desde el punto de vista de la necesidad imperiosa que tiene la economía argentina de recibir dólares, el petróleo es lo que debe encararse más rápidamente, porque significa grandes ingresos de dólares por exportación. Por su parte, el gas natural, si bien tiene también exportación a nivel regional y especialmente a Chile, tiene una muy importante aporte a la baja de costos internos de la energía y por lo tanto al desarrollo de algunos proyectos importantes como es la petroquímica. Y una cuestión importante sobre Vaca Muerta es que se ha demostrado en los últimos años, con niveles de inversión relativamente bajos para lo que es las posibilidades, que con la inversión limitada prácticamente a empresas
locales como Tecpetrol o YPF, en apenas 2 años la producción de shale se incrementó en 36 millones de metros cúbicos día y la producción de petróleo en unos 100.000 barriles por día, lo que demuestra que las posibilidades son reales de incrementar muy fuertemente en apenas los próximos, hablemos de los próximos 4 años, que es lo que le puede importar básicamente, fundamentalmente al gobierno que está por asumir, es posible aumentar la producción de gas natural en el 2023 a 100 millones de metros cúbicos día más que en el 2019 y la producción de petróleo a 500.000 barriles por día más que en el año 2019. Esto significa básicamente que la cantidad de valor involucrado en la venta del gas natural y en la venta de petróleo, si estamos suponiendo un gas natural a un precio de boca de pozo de $3 por millón de BTU y estamos suponiendo una venta de petróleo a $60 el barril, está suponiendo un total para el 2023 del orden de los 30.000 millones de dólares, que para la Argentina es una cifra muy importante, y estamos pensando que de eso podría haber en petróleo niveles de exportación para el año 2023 del orden de los 10.000 millones de dólares, más unas exportaciones regionales de gas natural de 1.000 millones. Para tener una idea de lo que esto significa para la Argentina, lo que está graficado allí es todas las exportaciones del complejo cerealero de Argentina, que es la mayor ingreso que tenemos por exportación, comparado con la exportación que podríamos tener de petróleo y de gas natural en el año 2023 y 2027. Es decir, que hacia el final, digamos, del gobierno que está por asumir, si tuvieran las acciones que se necesitan, podrían duplicar todo lo que significa el sistema cerealero argentino en exportaciones, lo que cambiaría notablemente la gran dificultad argentina, que siempre son los cuellos de botella del comercio exterior y la avidez de dólares que tenemos en Argentina. Específicamente yendo al mercado de gas natural en sí, las posibilidades de exportar regionalmente en forma rápida también están al alcance de la mano, ya que tenemos varios gasoductos que nos conectan con Chile, todos ellos listos para recibir o poder enviar esas exportaciones. Tenemos allí las posibilidades de exportación con o sin una planta de licuefacción de GNL. Yo creo que aun si empezáramos hoy a construir esa planta de licuefacción, recién estaríamos exportando GNL a gran escala dentro de 4 o 5 años, es decir, que eso sería una cuestión ya para tratar hacia más adelante, pero fácilmente con los países vecinos podemos llegar rápidamente a exportaciones de 20, 30 millones de metros cúbicos día, sin pensar en después duplicar eso cuando tengamos una planta de licuefacción más adelante. Pero además, la baja de precios, porque hoy en día los usuarios residenciales están pagando cerca de, antes, ¿no? Con el valor del dólar anterior, unos $4.50 por millón de BTU. Bueno, ya actualmente con la producción que tiene hoy Vaca Muerta, el precio real de gas natural, el que negocian los grandes usuarios, ha bajado por debajo de los $3 por millón de BTU. Bueno, esa baja del precio de gas natural real realmente puede impulsar rápidamente la petroquímica, así como otras industrias que a su vez traerían aparejado una recuperación del sistema industrial argentino que lleva varios años decayendo. Rápidamente, cuando uno baja el valor del precio del gas interno, empiezan a aparecer la posibilidad de ir avanzando con la petrolúrgica, la petroquímica, con la producción de GLP, el PG, la siderurgia, los fertilizantes y finalmente el metanol como teníamos hace algunos años. Entonces, concluyendo, ¿cuál es lo que podemos decir de esta transición? La primera cuestión, que más allá de las cuestiones ideológicas que uno puede asignar a Alberto Fernández, que a veces es difícil de evaluar en algún sentido, las condiciones de Vaca Muerta y de la situación argentina condicionan la política del nuevo gobierno, pero en este caso en sentido positivo.
Es decir, si el nuevo gobierno aspira a resolver los problemas cíclicos de dólares que tiene el país, la única salida más o menos rápida y realmente posible que tiene a la vista es desarrollar Vaca Muerta con todas sus posibilidades. La baja, además del precio del gas natural, permitiría, una de las cosas que ha dicho este gobierno es que no va a aumentar las tarifas. Bueno, si lo hace bien, podría, utilizando la baja del precio del gas natural, no incrementar las tarifas sin recurrir a ninguna forma coercitiva que no es necesario. Tendría que comprender esto, pero tal vez podamos convencerlos. Y naturalmente es necesario un régimen especial para Vaca Muerta, porque para que produzca los niveles que necesita el país y que puede dar Vaca Muerta, se necesita de los grandes actores internacionales. Y para eso, claramente, sobre todo, se necesitan tener libre disponibilidad de divisas, porque es natural que no haya nadie que vaya a invertir en un país donde después de invertir no pueda llevarse los dólares. Así que esa limitación claramente tiene que ser eliminada inmediatamente. Y además están las necesidades de asegurar la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal, tanto nacional, provincial, municipal, y asegurar que cuando existan limitaciones en el abastecimiento interno no se van a afectar las exportaciones. Creo que todo esto puede ser hecho y creo que el gobierno se verá forzado a hacerlo, más allá de su ideología, si quiere tener un buen desarrollo económico como ojalá tengamos. Bueno, esa es la presentación por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Hay mucho por debatir, pero importante algo al principio que dijiste es que yo siempre digo es el nuevo presidente Alberto Fernández, pero tal vez no es tan nuevo en el sentido de su involucramiento en gobernar y como en el sector y por supuesto la política energética. Um, este tema de régimen especial yo creo que es lo crítico y hasta el momento, si no me equivoco, no hemos escuchado nada claro de los que vienen en el gobierno. Bueno, además no sabemos quiénes los que van a tomar el sector, pues. Bueno, hay muchas preguntas que, bueno, para debatir en la discusión, pero gracias y vamos a continuar con la otra presentación en este panel. Álvaro Ríos, yo creo que Álvaro puede complementar mucho de la presentación de Raúl. Voy a cambiar las láminas y invito a Álvaro Ríos de Gas Energy Latinoamérica a hablar un poco en mayor detalle en cuanto a este mercado de gas natural en el Cono Sur. Álvaro, por favor, adelante. Ok, Jeremy, muchas gracias. He decidido hablar en español, o sea que, pero la presentación está en inglés por si tengamos algunos oyentes de habla inglesa, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Creo que lo que nos ha dado ahí nuestro colega Bertero en la Argentina es tremendamente cierto. Argentina sin Vaca Muerta está muerta, básicamente. Pero déjenme un poquito ir a través de mi presentación y voy a complementar un poco lo que él dice. Y nada más les quiero decir que nuestra consultora está presente en toda la región, haciendo trabajos de estudios de consultoría en energía y principalmente como un desarrollador e impulsor de la industria del gas natural. Algunos de nuestros tipos de clientes, tenemos 964 clientes en 12 años presentes en toda la región. Bueno, con esto quiero entrar a un título que he dicho que yo digo que es la realidad de la dinámica del gas natural en los mercados en el Cono Sur, ¿no? Entonces, quiero empezar diciendo, en primer lugar, que lo que vamos a tener es un mercado integrado. Y yo creo que va a ser la primera vez que va a ser un mercado integrado, porque estamos pasando, diría, de un seller's market a un buyer's market, donde vamos a ver competencia de gas con gas. Esto quiere decir que vamos a ver GNL abundante, todavía muy abundante, regional, principalmente GNL norteamericano, y también
pues producción en Vaca Muerta, como lo ha mencionado pues nuestro colega Bertero, y producción en Bolivia y nueva producción en el presal. Entonces, esto hace que vayamos, como les he dicho, de un mercado que tenía una posición dominante que tenía Bolivia a una posición dominante que van a tener ahora los compradores de gas, ¿no? Y una cosa que quería marcarles es que ya desde hace un año, año y medio, pues todo indica que el Henry Hub va a ser el marcador de precio para el GL mundialmente. Ustedes pueden ver ahí los diferentes marcadores del mundo que hay, todos convergiendo al Henry Hub más algún tipo de transporte. Entonces, lo mismo vamos a tener en la región. De la misma manera, pues en el invierno del hemisferio norte, cuando hay gran demanda, pues esa demanda baja para cuando es verano en el hemisferio norte, y hay abundante gas muy competitivo dando vueltas en los barcos y queriendo presentarse en cualquier oportunidad que existan en Colombia, puede ser en Brasil, en Chile y en Argentina, especialmente para los picos de invierno en Argentina y para la termoelectricidad en Brasil y también en Chile. Entonces, estos elementos hay que considerarlos porque son parte de la competitividad, de la competencia que se va a dar. Yo les quiero decir, en esta lámina les muestro un poco lo que está pasando en Brasil. La demanda de gas está cayendo abruptamente, y la demanda está cayendo abruptamente, primero por el crecimiento económico, pero segundo porque los industriales están pagando 12, 13, 14 dólares el millón de BTU, dependiendo de donde ustedes quieran tenerlos, mientras que un usuario norteamericano paga 4, un europeo está pagando 8, 9, y un peruano y un argentino están pagando alrededor de 4 dólares. Estamos de un segmento industrial, y lo mismo repercute para la electricidad. Entonces, yo que he estado en San Pablo 2, 3 veces este año, los gremios empresariales están realmente pues gritando y enfurecidos porque Petrobras salga del negocio, que se vendan las distribuidoras y que el precio del gas natural pueda caer. Y creo que es una de las políticas firmes que tiene Brasil. En este contexto es que no solamente se quiere quitar, diremos, el monopolio a Petrobras y fomentar competencia, pero también la producción del gas natural, principalmente en el área del presal, está subiendo muy rápido, ¿sí? Y va a continuar subiendo. Y ustedes pueden ver en la línea punteada la cantidad de gas del presal o del offshore que ya entra al mercado. Entonces, ya tenemos un gas que está entrando al mercado, ¿sí? Y como vemos, nuevas plantas de regasificación están siendo construidas y están siendo estudiadas en Brasil para complementar la producción del presal y complementar la importación de Bolivia. Entonces, esto es una realidad. La otra realidad es que ya hay 2 tiers construidos desde el área del presal que llevan gas hacia la costa, y se está construyendo un tercero que va a entrar con 18 millones de metros cúbicos el 2021, y hay 3 en estudio que podrían darse o no podrían darse, pero necesariamente este gas que es importante notar, es un subproducto del petróleo o ese gas asociado, diríamos, pues lo que necesita es encontrar vía de evacuación, y mientras más cerca a la costa y menor CO2 tenga, menor es el costo de transporte. Básicamente es un gas que yo diríamos que tiene costo cero, ¿ok? Entonces, vamos a tener nueva producción de gas entrando al mercado. Y si vamos a la Argentina, la demanda de gas también está cayendo, pero esto es por la condición macroeconómica del país, falta de inversiones, las industrias, el crecimiento económico es muy pobre, pero podríamos esperar que el condicionamiento de Vaca Muerta puede darle otra dinámica. Vamos a esperar que los nuevos gobernantes pues apliquen la única opción que tienen, y la única opción que tiene Argentina para no caer en default, para no entrar en un ciclo económico aún más perverso, es definitivamente incrementar producción de gas y petróleo en Vaca Muerta. Mi presentación está centrada en gas natural. Entonces ahí vemos los niveles de producción, y como ya explicó anteriormente, vemos que la producción de tanto de petróleo como de gas, principalmente vinculada al shale gas, puede subir muy rápidamente. O sea, nos los ha demostrado Tecpetrol, que en menos de 24 meses ha subido la producción casi 18 millones de metros cúbicos,
lo que ha ocasionado que se venga a Bolivia, se renegocie el contrato con mi país, se bajen los volúmenes de verano y también se negocie un pico de invierno. Entonces, esta situación necesariamente va a tener que venir en Argentina de la mano de algún tipo de blindaje y que sea creíble, porque en Argentina las leyes, los contratos y muchas cosas no se cumplen. Entonces, todo esto tendrá que la mano de venir de leyes y blindajes muy fuertes para que la inversión llegue y la producción de vaca muerta siga aparejándose. No se olviden que los pozos de Shell pues tienen un pico y caen muy rápidamente. Si la inversión no sigue, pues la producción comienza a caer. Pero no, sin duda, Vaca Muerta es un shale muy prolijo, costos de producción de gas bajo $3 el millón de BTU y costos de producción, break-even cost de petróleo bajo $35 el barril. Es una realidad en Vaca Muerta. Han encontrado la forma de hacer eficiente la perforación y la producción tanto de gas como de petróleo. Y tenemos una serie de players que están en Argentina, muchos ya con pilotos, diríamos listos para empezar, pero listos para empezar para que en Argentina, pues mañana no les pongan un impuesto confiscatorio a las exportaciones, retenciones, o les hagan vender al mercado interno a $0.50 el millón de BTU, o les congelen el tipo de cambio y no los dejen libre convertibilidad. Es un paquete de cúmulos de falta de credibilidad que realmente el nuevo gobierno tiene que darlas si es que quiere que realmente Vaca Muerta explote un poco y pueda generar los dólares que el país necesita, ¿no? Y vamos viendo un poco ya la interrelación con Bolivia. El norte argentino tiene alguna zona de comodidad para el gas boliviano, unos 8, 10 millones de metros cúbicos, hasta que se construya infraestructura que pueda llegar a esa zona para exportar gas a Chile. Mientras tanto, yo creo 4 o 5 años, el norte argentino, hasta que explote Vaca Muerta, va a ser cautivo de Bolivia y ese es el mercado que Bolivia va a tener y en la adenda que ahí se va a tener que negociar. Ya entrando, ustedes ven, he hablado un poquito de los precios y de los precios que están rondando, incluso vemos precios hasta de $2 el millón de BTU para la generación térmica. Entonces, esto quiere decir que los productores han adquirido eficiencias muy positivas y se tiene un gas muy competitivo en lo que es la producción de Vaca Muerta. Entrando a Bolivia, la producción de Bolivia está declinando, todo el mundo sabe. Estamos más o menos con un nivel de 54 a 55 millones de metros cúbicos diarios de producción en este momento que pues tienen que abastecer la demanda interna y en este momento se está negociando un contrato con Petrobras y tal vez con algunos agentes privados para los próximos 5 años. Yo no creo que haya ningún contrato que se firme más largo de esto con Bolivia, entre Bolivia y los actores argentinos y los actores brasileros, perdón. La demanda ahí de 42 millones de este año es básicamente la menor demanda en Brasil por la baja demanda que les he mostrado por importaciones de GNL y también por mayor producción del presal. A esto a pesar del contrato de 30 millones. Bolivia tiene una geología muy positiva, tal vez el gas más competitivo de la región pueda venir de Bolivia y pues hay que hacer algún tipo de trabajo. Aquí les muestro en la lámina 21 que no hay nada de exploración. En este momento tenemos 7 pozos exploratorios profundos, la mayoría persiguiendo la formación Huamampampa, que es muy productiva en Bolivia. Un campo de gas en Bolivia sin impuestos puede arrojar gas entre 20 y 40 centavos el millón de BTU. Y bueno, si le ponemos impuestos, estábamos hablando de $1, $1.50. La infraestructura hacia Argentina y Brasil está construida. O sea que el gas boliviano, sin duda, que introduce una competencia, ¿no? Y el potencial risqueado ya con el factor de riesgo de todos estos pozos que se están perforando es alrededor de 1.76 trillones de pies cúbicos, ¿no? Y si nos vamos a lo que está aconteciendo, en esta lámina les presento la actividad futura que viene de exploración de riesgo y arriba podemos tener los operadores privados que también risqueado podemos hablar de cerca de 1.7 trillones de pies cúbicos nuevos de gas que podrían ser descubiertos. Esto puede ser 0
o puede ser mucho más, todo depende de la geología. Y en la parte de abajo presento todo lo que está, diremos, en el portafolio exploratorio de YPFB, pero yo creo que la empresa YPFB, la situación financiera y económica que tiene la empresa por varios factores, subsidios, importación de combustibles como diésel y gasolina y una serie de otros, no le va a permitir desarrollar todo esto, pero ahí les he puesto con un ticket azul lo que yo creo que podría desarrollarse con YPFB y que va a tener un poco de reservas adicionales. O sea que la diferencia entre Argentina y Brasil, con Argentina es que en Argentina necesitan una inversión continua y no necesitan descubrir nada. En Bolivia necesitamos descubrir. Pero sin duda que el gas boliviano es un elemento de competencia que le permite a la región contar más adelante con un gas más barato. Y ya para ir terminando, pues nos hemos debatido los últimos 15 años, 20 años entre Brasil, Argentina y Bolivia con un gas vinculado al precio del petróleo. Esto ya no va a ocurrir más. Los contratos que estamos viendo con Brasil en particular y también con Argentina que se van a ver, van a venir vinculados al precio del Henry Hub y con alguna base y alguna vinculación a índices del Henry Hub en vez de tener los fuel oils como marcadores, ¿no? Entonces, con esto les doy algunos comentarios finales. Yo les voy a decir que el GNL ha arribado y va a continuar llegando al cono sur en una forma muy competitiva y la producción de gas de Bolivia está declinando, pero hay exploración que puede en el próximo año, los próximos 2 años, arrojarnos de repente resultados muy importantes. Habrá que ver, la geología es así, es un gas muy competitivo que tiene pues alta productividad. Los pozos del Huamampampa producen 2.5 millones de metros cúbicos cada uno. Y Vaca Muerta y el Presal en Brasil han iniciado una senda ascendente. Lo del Brasil es 100% seguro, lo de la Argentina vamos a ver cómo la política puede blindar esas inversiones que están listas para partir. Y existe infraestructura, existe varios gasoductos que cruzan nuestra región y también hay GNL para trabajar. Y yo diría que a pesar de las divergencias políticas, va a primar una relación más comercial que política, de una competencia de gas con gas, no solamente entre estados, pero también entre empresas privadas, ¿sí? Y los precios, como les digo, ya no van a estar más vinculados al petróleo o sus derivados, y más bien van a usar como el Henry Hub como marcador de precio. Eso es, Jeremy, lo que quería presentarles un poco ya más en un contexto regional y te dejo la palabra. Un abrazo. Muy amable y rápidamente por la intervención. Un recordatorio, a reminder, so for the questions, just please use the chat function, which I am now. Bueno, seguimos en español, pues, dado a todas las presentaciones en español y mantenemos el lenguaje yo comienzo con una pregunta, Álvaro. Yo por muchos días estoy leyendo de cómo las noticias acerca de las protestas y los impactos en Bolivia, que hay unos ductos fuera de servicio, impactos en la producción. Y por lo tanto, la primera pregunta es, ¿cómo va el sector? ¿Cómo va la producción, los pozos en Bolivia hoy en día? Todavía hay algunos fuera de servicio, algunos que están dañados. ¿Cómo va el sector gasífero en Bolivia hoy en día después de toda la tormenta de las últimas semanas? Bueno, yo quiero decirles a todos los que nos oyen que nunca he vivido en todos mis 58 años, nunca había vivido unos 30 días más intensos que los que hemos vivido en Bolivia. Ha sido realmente una vivencia muy única porque cada día se presentaba un nuevo escenario. Era como despertar y acostarse con un nuevo escenario, ¿no? Lo que detonó todo esto muy fuertemente, muy rápido, fue el fraude electoral, masivo fraude electoral que don Evo Morales y su gobierno le hicieron al país. Y esto fue detectado por muchos factores y también hoy día se ha entregado el informe de la OEA. La salida de don Evo Morales y su
y su incitación a que en Bolivia se produzca violencia, sin duda que produjo el dinamitazo o el que se tenga que cortar el suministro de un ducto que va hacia las ciudades de Cochabamba, La Paz y Oruro, donde hay muchas industrias y donde se tuvo que reducir el caudal de gas. También la planta Carrasco fue tomada por varios de sus simpatizantes, y también una planta de abastecimiento de combustibles en la zona de La Paz que fue intervenida por sus simpatizantes. Todo eso ha vuelto totalmente a la normalidad. Pero esa zona que estaba en conflicto para tranquilidad de nuestros usuarios de gas, pues no tiene la conflictividad en el sur del país, de Santa Cruz hacia abajo, donde están nuestros campos de gas grandes en la Argentina y donde hay la exploración, pues no han sufrido ningún impacto. Pues yo tuve que ir a Brasil a hablar con unos 4 o 5 usuarios grandes industriales y a un par de distribuidoras para calmar los ánimos, porque todo el mundo pensaba que estaba en riesgo la exportación de gas. Eso no ha ocurrido. Las cosas en Bolivia están bajo normalidad y vamos a tener, todo indica, un nuevo presidente allí por marzo, abril del próximo año, y el país está pacificado casi totalmente, ¿ok? Entonces, no le veo ningún problema, las actividades han vuelto a la normalidad, la exploración que les he mostrado está toda nuevamente retomada, y pues hay un nuevo gobierno que tiene una actividad un poco más pro mercado, menos diría del estatismo y del centralismo que se ha tenido, ¿sí? Entonces, back to normal diría, y con nuevas expectativas de que el país pueda nuevamente a tener más inversión y dejar que IPFB sea un actor más del mercado y no sea el principal. Perfecto, no, me alegro mucho que ha pacificado todo y después de unas semanas, como dices tú, en tu vida nunca has vivido, pues me alegro mucho y por supuesto esperamos que la transición hacia las elecciones sean igualmente pacíficas y bueno, que Bolivia siga adelante. Bueno, tenemos una pregunta de Perú, pero primero antes quiero regresar a Argentina un poquito y Raúl, tengo unas preguntas mientras que vienen otras preguntas. Raúl, usted habló de una aumentación o un gran aumento en la producción o estimación en la posibilidad de aumentar la producción. Y mi pregunta es que sigue si no hay el régimen especial que has marcado en las últimas láminas y lo que dice en cuanto a la necesidad de todo el regulatorio y contexto para que aumente esta producción. No sé que estoy claro, pero la pregunta es básicamente, ¿con este cambio de gobierno puede seguir con esta tendencia de aumentar la producción o solamente necesita que hace una nueva régimen especial? La verdad que se necesita el régimen especial. Sin ese régimen especial no va a aumentar la producción de vaca muerta, sino al contrario, hasta podría llegar a disminuir los niveles actuales. Es decir, eso realmente, incluso hubo un esbozo de plan parecido al que estaba mencionando de un asesor que tiene Alberto Fernández, de Guillermo Nielsen, después quedó eso como congelado. Vamos a ver, pero si el gobierno no va en esa dirección, no va a aumentar la producción. Y es un buen punto en cuanto a los dólares, ¿no? Y sin este fuente de petróleo, ¿qué otro mecanismo, qué otro lever puede tomar este nuevo gobierno para llegar dólares al mercado de Argentina? Claro, es la única opción que tiene para realmente traer los dólares que el país necesita. No tiene otra opción, tiene que presentarse además como en términos económicos pro mercado, podrá decir muchas cosas de centro izquierda, en política internacional, en los derechos humanos, etcétera, pero en la cuestión económica no tiene muchas opciones. ¿Y piensa que entiende ese nuevo gobierno o todavía están en el momento de asignar los puestos y está todavía definiendo la política final? O entiende que la competencia mundial que ustedes dos han marcado en términos de LNG, por ejemplo, y que Argentina si quiere inyectar GNL en el mercado en 2, 3, 4 años necesita varios
puntos importantes. ¿Y entiende este nuevo gobierno y los asesores? Mira, yo creo que Alberto Fernández ha estado todavía muy dedicado a equilibrar las fuerzas de la coalición, porque es verdaderamente una coalición que lo llevó al gobierno, donde tiene una ala más izquierda, que es Cristina Kirchner, una ala más a la derecha, que es Sergio Massa, y ha tenido que equilibrar todo este conjunto de fuerzas hasta ahora. Los asesores que consulta muchos, incluso muchos asesores son claramente neoliberales, creo que es muy fácil entender cuál es la situación y yo creo que Alberto Fernández tiene la inteligencia como para darse cuenta cuál es el camino que tiene que recorrer. Es un pragmatista, es un pragmático. Alberto Fernández es más bien un pragmático, puede contestar para cualquier dirección, tiene mucha habilidad dialéctica, pero ha tenido una experiencia en el gobierno importante y se fue del gobierno criticando muchas de las cosas que yo mostré negativamente, él las criticó en su momento desde fuera del gobierno. Perfecto, tenemos unas preguntas y regresamos a Argentina, pero primero yo creo que es más una pregunta para Álvaro de Hugo Rojas. ¿Por qué no está Perú dentro de su alcance? Álvaro, ¿puede comentar en unas palabras de Perú? Sí, Hugo, un saludo. Perú no está porque no está interconectado con la región, ni con gasoductos, ni con líneas eléctricas. O sea que Perú tiene su propio sistema de abastecimiento de camisea y lo del norte más pequeño, y pues no, por eso no entra en la dinámica del gas ni de la electricidad del cono sur. Algún día tendrá que hacerlo. Sí, hay mucho debate. Yo recuerdo a varios intercambios entre las autoridades de la posible interconexión creo que se llama CINEA, ¿no? En términos eléctricos. Uh-huh. Así, eso yo veo muy complejo todavía que eso se dé. El norte chileno tiene un oasis de energía solar. El gas natural que hace 15 años lo necesitaba Chile con desesperación para generar energía eléctrica, pues no va a necesitar más ese gas. O sea, yo veo muy difícil un gasoducto o unas líneas eléctricas llegando hacia Chile. Y más bien vería más adelante, más bien energía solar fluyendo de Chile hacia el Perú con los bajos costos que se tienen, porque el Perú en el sur en el sur del país también tiene una radiación solar muy intensa. Entonces, veo muy difícil una integración ni eléctrica y peor por gasoducto, Jeremy. Perfecto. Y hay un Aurelio con varias preguntas. ¿Quiénes son los actores que están entrando en la región a competir con gas natural licuado? Y hay otras partes de la pregunta que puede leer, creo, Álvaro. ¿Puede comentar rápidamente en este sentido de quiénes son los agentes del mercado, las condiciones que está compitiendo gas natural y gas? Precios y últimamente siguen siendo competitivos los precios de gas boliviano. Hay varios puntos. Sí. Tome todo en 30 segundos. Ok, quiero que sea político. Todos los off-takers del GNL de Estados Unidos, que producen, todos los off-takers, no los que licúan, sino los que han comprado capacidad, son los que están disponiendo en esto. Hay varias empresas internacionales, AES, está Shell, está Total, ahí está, bueno, ya no, Suez Energy, no sé, tantas de ellas que son los off-takers principalmente, que compran la producción de gas y la van acomodando en el mercado spot. Y lo que nos vamos a beneficiar es básicamente de ese mercado spot que tiene una sobreoferta por el momento, y además los precios de licuefacción y el Shell de $2 el millón de BTU para licuar ese gas, pues da una competitividad para que se pueda llegar con gas competitivo. Hay muchos jugadores que tienen capacidad de no poder acomodar ese gas, principalmente cuando hace calor en el hemisferio occidental. Perfecto. Y bueno, cambiamos a Argentina. Espero, Raúl, que puedes leer la pregunta de Aurelio. Otra pregunta. En Argentina se espera que suceda algún cambio para mitigar la afectación económica por los subsidios. ¿Y cómo esta afectaría la inyección de capital para aumentar la producción de vaca muerta e infraestructura para
tener mayor llegada tanto al mercado interno como exportación. Macroeconómico creo que siempre sigue importante, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, Aurelio, porque es interesante. Aquí es donde a mí me parece que es muy importante que Alberto Fernández tenga asesores que conozcan realmente la situación de Argentina. Cuando asume Aranguren como ministro de Energía acá, él tiene como objetivo llegar a un precio de gas natural del orden de los $7 por millón de BTU. Entonces llevó sus aumentos en esa dirección. Como se produjo la producción de vaca muerta aumentó y produjo un brusco descenso del precio real del gas, nosotros estamos, en Argentina se está en condiciones, si se entiende bien el problema, de usar ese bajo precio de gas natural para que las tarifas de gas natural y de energía no tengan que ser subsidiadas solamente para los sectores de menos recursos. Es decir, que si se entiende el problema, se estaría en condiciones de tener muy bajos subsidios energéticos y al mismo tiempo no afectar con medidas antimercado, digamos, la situación que por supuesto sí tendría efecto sobre la producción de vaca muerta. Perfecto. Y bueno, creo que ya está acabando el tiempo. Muchísimas gracias a todos por las preguntas y el intercambio. No solo son preguntas en el chat, también hay un intercambio de perspectivas e ideas. Muchísimas gracias. Qué bueno ver este interactivismo que están haciendo. Bueno, última pregunta, creo, dado el tiempo. Yo creo que es para Álvaro. ¿Qué porcentaje se exportan en Brasil y Bolivia? La industria que mencionan en las presentaciones son industrias petroquímicas o solo de uso del gas para otro tipo de producción. ¿Qué estamos hablando del uso de gas y también la exportación, bro? Bueno, yo te diría que de los 30 millones de metros cúbicos día que estaba contratado hasta fines de 2019 entre Petrobras e IPFB, yo diría que más del 50% hasta el 60% está destinado a la industria en particular. O sea, esa industria de San Pablo y el área de influencia del gasoducto, que es la que ha cambiado del petróleo. El gas natural ha ido a cambiar la matriz energética del Brasil y esa industria es la que está recibiendo por el monopolio de Petrobras, por el transporte que está caro, por la distribución que está. Nunca había visto yo en Brasil costos de distribución de gas de hasta $3 el millón de BTU. Esa es una obscenidad. Entonces, las industrias en Brasil están quebrando. Hay cerámicas que no pueden competir con cerámicas en Italia, por ejemplo, por el precio del gas en particular. Entonces, el objetivo primordial del gobierno del señor Bolsonaro es bajar el precio del gas. Por eso digo, y voy a lanzar un último número para irme, 3 a 4 dólares el millón de BTU, las transacciones que se van a dar en el mercado del Cono Sur. Perfecto. Bueno, ya está por la hora. Yo quiero terminar con un anuncio. La próxima semana estaríamos en Washington hablando de otro país, de México, donde hay mucho en términos de la influencia de política en todo el sector. Y este es el evento en Washington, D.C., donde también estamos con nuestros colegas y amigos de Inter-American Dialogue. Bueno, como Álvaro sabe y Raúl va a saber, siempre termino con una pregunta para los panelistas, una pregunta que tiene respuesta sí o no. Es mi estilo de terminar las sesiones. Por lo tanto, comienzo con Álvaro y terminamos con Raúl. Álvaro, en Bolivia, el nuevo gobierno va a invitar a inversión privada y hacer una, reforma energética para esa inversión. ¿Sí o no? Sí, sí. Okay. Semejante la pregunta a ti, Raúl. El nuevo gobierno de Alberto Fernández va a invertir inversión privada, va a crear un régimen especial, usando tus palabras, para que los capital controls y todas las restricciones del sector puedan quitar y realizar inversión, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Okay.
consenso. Vamos a tener nuevos vistazos gasíferos, pero mejor allá, mejor aún del sector energético en todo el Cono Sur. Y bueno, muchísimas gracias. Es un placer dar la bienvenida a Raúl Bertero de CEARE en Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, gracias por toda la participación. Será un placer colaborarnos en el 2020 con ustedes y tus colegas. Y Álvaro Ríos, como siempre, gracias por tus perspectivas y muy buen consejo en todo el sector gasífero. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Vamos a difundir esta grabación y las presentaciones. Y bueno, esperamos vernos en persona la próxima semana o si no, en línea en nuestra próxima webinar. Muchísimas gracias y por supuesto, no dejen seguirnos en el social media. Gracias, Raúl. Gracias, Álvaro. Nos vemos. Muchas gracias, Jeremy. Chao, Jeremy. Un abrazo a todos. Un abrazo.